Buenos días, ¿cómo están? Ya listos casi para el fin de año. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el trabajo que se ha estado haciendo en los consulados de México en Estados Unidos. Está con nosotros el secretario de Relaciones Exteriores, el doctor Juan Ramón de la Fuente, y también está José Antonio Peña Merino, Pepe Merino, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, para platicarnos también los avances en la digitalización de trámites y reducción de trámites, particularmente de los consulados. Entonces, no sé quién inicia, Juan Ramón, adelante. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días tengan todas y todos ustedes. Si me ayudan con la primera diapositiva. Aquí pueden ver ustedes el universo que tenemos que proteger y apoyar en los Estados Unidos. Hay 38.4 millones de mexicanos, de los cuales 11.5 de ellos son de primera generación. Hay 4 millones de migrantes indocumentados y 26.9 millones son de segunda generación. También hay un buen número de paisanas y paisanos que radican en Estados Unidos en condiciones más particulares. Los beneficiarios del programa DACA, los famosos Dreamers, como se les conoce, que son muy emblemáticos, 433,000, y quienes tienen visa ya sea de trabajadores agrícolas, que son los H2, o de los no agrícolas, que son los H2B, los agrícolas son los 2A, y otro pequeño grupo de visas de trabajo que se derivaron del Tratado de México con Estados Unidos y Canadá. Estas serían, digamos, en términos generales, las comunidades mexicanas en los Estados Unidos. La siguiente, por favor. Esta es una actualización muy breve de lo que tuve oportunidad de comentarles hace algunas semanas. Ya se cumplió prácticamente el año calendario, ya llegamos a diciembre y el modelo humanitario de movilidad que ha puesto en marcha el Gobierno de México durante el gobierno del presidente López Obrador y que se le ha dado continuidad durante el gobierno de la presidenta Sheinbaum, pues ha funcionado. Como ven ustedes, se ha mantenido esta disminución muy dramática, diría yo, de 75% en comparación a hace justamente un año. Pensamos que es un modelo que funciona, que siempre puede perfeccionarse, pero que ha respondido de manera muy satisfactoria a este fenómeno que sigue y seguirá con nosotros. La siguiente, por favor. Para poder atender a nuestras y nuestros paisanos, México tiene la red consular más grande del mundo en un solo país. Es decir, ningún otro país del mundo tiene tantos consulados en otro país como los que tiene México en Estados Unidos. Son 53 consulados. El primer consulado se fundó hace 200 años, en 1824, en Nueva Orleans, y el último de ellos se echó a andar el año pasado, en New Brunswick. Entonces, tenemos esta red consular que nos permite cubrir, yo diría que razonablemente, aquí vemos en cada entidad federativa, en cada estado de la Unión, cuántas y cuántos connacionales viven y cuáles son las circunscripciones que nuestra red consular tiene bajo su responsabilidad. La siguiente, por favor. Muy brevemente, solamente para recordar lo que nuestros paisanos y nuestras paisanas representan para la economía de los Estados Unidos. Representan una fuerza de trabajo muy importante, desde luego, ayudan muchísimo
a la economía nacional y a sus familias. Mandan más de 60,000 millones de dólares al año, pero esto representa menos del 20% de lo que en realidad están generando con su trabajo. El resto se queda en los Estados Unidos. Aún, por supuesto, los que no tienen documentos pagan impuestos y contribuyen de manera importante al pago de impuestos en los Estados Unidos. Se estima, esta es una cifra, la última que tenemos de hace 2 años, que son 42.6 mil millones de dólares lo que pagan de impuestos quienes no cuentan con una documentación formal y 121.5 mil millones lo que las personas migrantes contribuyen. En su conjunto, la estimación que se tiene, y todas estas son fuentes estadounidenses, son fuentes de ellos, no son fuentes nuestras, salvo en el caso de las remesas que llegan a México, que son datos del Banco de México. Se estima que contribuyen aproximadamente con el 8% del Producto Interno Bruto más grande del mundo, que es el de los Estados Unidos. Entonces, son trabajadoras y trabajadores que contribuyen de manera importante al desarrollo de sus comunidades allá y que desde luego juegan un papel fundamental para apoyar a sus familias en México. La siguiente, por favor. ¿En qué consiste básicamente la protección consular en materia legal que ya están de manera preventiva otorgando nuestros 53 consulados? Lo primero es la estrategia legal. Hay un programa de asesorías legales externas que se fortaleció con la contratación de 329 asesorías. Estas son asesorías jurídicas que ha contratado por instrucciones de la presidenta, la Secretaría de Relaciones Exteriores, y que apoyan el trabajo legal de nuestra red consular. A estos abogados, dentro del programa PALE, que así se conoce, Programa de Asesorías Legales Externas, se han sumado muchos otros consultores, despachos, abogadas y abogados, muchos de ellos de origen mexicano, que de manera voluntaria se han acercado también o han reaccionado al llamado de los consulados para tener una red potente, digamos, de asesorías jurídicas que están muy actualizados. ¿Por qué? Porque la legislación en Estados Unidos sobre el tema migratorio es complicada. Hay un marco jurídico internacional, hay una convención importante, la Convención de Viena sobre asuntos consulares, hay una legislación federal estadounidense y después cada estado de la Unión tiene su propia legislación estatal. Entonces, las asesorías jurídicas tienen que considerar esos 3 marcos de referencia jurídicas y parte importante de lo que harán y estamos ya empezando a hacer es que el debido proceso se cumpla. Ahorita entro un poco más en detalle de eso, que nos avisen como lo marcan las convenciones internacionales a nuestros consulados cuando detengan a cualquier persona independientemente de su estado migratorio, que podamos tener actualizadas toda esta enorme diversidad de leyes y para ello ya se puso en marcha un observatorio, ahí está la liga, por si alguien quiere verificarlo, donde estamos permanentemente actualizando los cambios que se están haciendo en las legislaciones estatales para endurecer o no tanto, según el caso, las leyes migratorias. La siguiente, por favor. Tenemos un programa que es fundamental, que es preventivo e informativo. Conoce y ejerce tus derechos para la prevención y una respuesta rápida ante eventuales detenciones u otras acciones intimidatorias. A ver, para deportar a alguien de los Estados Unidos se necesita de una orden judicial, necesita haber una sentencia final de deportación o de remoción, como se dice legalmente. Después tiene que haber un proceso de detención y para ello hay una red de centros de procesamiento o de detención
que operan fundamentalmente 2 agencias en Estados Unidos que dependen del Departamento de Seguridad Interna. Una agencia se conoce como ICE, por sus siglas en inglés, ICE, y la otra se conoce como CBP, por sus siglas en inglés. Una opera más en la zona fronteriza y otra opera más en el interior del país. Pero en todo caso, para que haya una deportación, tiene que haber una orden de un juez que así lo señale. Y ahí es donde vamos a estar muy pendientes de que se cumpla con el debido proceso. Cada consulado, en función de lo que les he comentado, independientemente del marco jurídico general, tiene un plan de acción local, porque hay un marco jurídico propio de esa entidad federativa. Y además, cada consulado ha construido una red de apoyo comunitario en el que participan iglesias, universidades, por supuesto organizaciones de migrantes, empresarios méxico-estadounidenses, servicios de salud, etcétera, que apoya y acompaña a nuestros migrantes en sus comunidades, que tienen pues una enorme dispersión y una gran diversidad. Y finalmente, hay un centro de información y asistencia a personas mexicanas, lo que se conoce como un call center, que ya está funcionando 24/7 y que pronto va a tener también la posibilidad de estar activo mediante un procedimiento muy sencillo, un botón de alerta que ya se puso de hecho en práctica en pequeña escala en algunos lugares y parece que está funcionando muy bien, en donde en caso de que te encuentres frente a una detención inminente, aprietas un botón de alerta, esto manda una señal al consulado más cercano y a los familiares que tú hayas previamente precargado en esa aplicación y desde luego a la Cancillería en México. De manera que esto nos permitiría estar alertas en el momento en el que alguien perciba el riesgo inminente de que pudiera ser sujeto a alguna detención. Y desde luego vamos a tener una mayor presencia en cárceles y centros de procesamiento y de detención. Yo ya visité varios, los cónsules están instruidos, tenemos que mantener una interacción continua con los oficiales, tanto de la agencia ICE como de la agencia CBP. Hay que estar en contacto con ellos porque ellos van a ser finalmente con quienes tengamos que ver cuáles van a ser los procedimientos que procedan en caso de que hubiera algunas detenciones. La siguiente, por favor. La otra línea que ha instruido la presidenta es el contacto directo con las comunidades. Y ya empezamos. Yo personalmente he asistido a algunas de estas reuniones abiertas en donde lo que se trata son, primero, decirle a nuestras y nuestros paisanos, no están solos y no van a estar solos. ¿Qué otros servicios sociales del gobierno mexicano pueden requerir en estos momentos? Ya hay, en una escala menor todavía, pero puede crecer, servicios del IMSS, del Infonavit, del SAT, de Financiera para el Bienestar. Vamos a brindarle atención especial a todas y todos aquellos que deseen regresar a México y también aquellos que pudieran en un momento dado ser objeto de alguna deportación y a sus familias. Están, por supuesto, incluidas sus familiares. Estamos haciendo también una enorme difusión para que todos aquellos que tienen hijos nacidos en Estados Unidos los registren en los consulados. No todos lo han hecho todavía. Sería deseable que todos estuvieran registrados en nuestros consulados, porque esto es lo que le permite al consulado en un momento dado poder actuar de manera legal en su defensa. Y los consulados de puertas abiertas, reuniones con la comunidad, de cara a la comunidad, escuchar sus planteamientos, escuchar sus preocupaciones y escuchar sus sugerencias y sus críticas. Es una población que merece la mayor y la mejor de nuestras atenciones. Y estamos también construyendo una narrativa
que pueda ser común más allá de las diferencias propias de cada comunidad y de cada circunscripción. La última, por favor, la siguiente. Las alianzas estratégicas. Quiero tomar un minuto más nada más para decirles, yo considero que estas alianzas estratégicas van a ser fundamentales independientemente de las contingencias que surjan en las próximas semanas y en los próximos meses. Hay en muchas comunidades un gran ambiente. Estamos trabajando con autoridades locales, con alcaldes, con alcaldesas, con concejales, con legisladores estatales y federales. Se trata de construir lo mejor que podamos estas alianzas que puedan tener un efecto real en las comunidades, contrarrestar la desinformación, que es, como siempre, ante estos fenómenos un grave problema, destacar las aportaciones de nuestras y nuestros paisanos en Estados Unidos y, desde luego, procurar que los planes de protección y asistencia consular se lleven a cabo de la manera más eficaz que seamos posible. En suma, Presidenta, estas son algunas de las acciones que usted nos ha instruido, que reforcemos. Ya están en esta dinámica todos nuestros consulados y, desde luego, hay otra parte muy importante de las cuales le va a platicar José Antonio Peña Merino, que quiero aprovechar para agradecerle a él y a su equipo la excelente colaboración y el gran apoyo que nos están dando para que los trámites y la atención en los consulados sea más eficiente y de mayor calidad. Muchas gracias. A ver si se puede poner el teléfono del call center. El teléfono del call center, ahorita se los pasamos con mucho gusto. Adelante. Buen día, si me hacen favor. Bueno, como adelantaba el canciller y la presidenta lo ha mencionado repetidamente, el proyecto de simplificación y digitalización en los consulados que sirven a nuestras paisanas y paisanos en Estados Unidos, pero también en el resto del mundo, pues es uno de los proyectos prioritarios y que ya hoy estamos en condiciones de lanzar con 2 trámites de alto volumen, que ahorita les detallo. Siguiente, por favor. Primero, la ventanilla única de servicios consulares, son 52 trámites en total. Hoy queremos presentar los trámites de registro civil, que son de los más comunes que utilizan nuestros connacionales en Estados Unidos, y el tema de las citas para aquellos trámites que requieren hacerse de manera presencial, además de proveer la información que ya adelantaba el canciller, el Observatorio de Leyes y Medidas Antiinmigrantes, protección a personas mexicanas en el exterior para buscar asistencia y, por supuesto, el Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior. Entonces, si me hacen favor y podemos abrir el sitio muy rápido nada más para mostrarlo. Bueno, este es el sitio, es miconsulado.sre.gov.mx. Al inicio está el tema que ya adelantaba el canciller y poco a poco vamos a ir habilitando los distintos botoncitos. El primero, agenda tu cita, esto es importante decirlo, simplemente dan clic, les pide subir los documentos para el trámite que requieren hacer, eso desde ya les ahorra un viaje al consulado, lo cual es importante porque aunque hay una presencia, como ya adelantaba el canciller, enorme de consulados en Estados Unidos, pues aún puede haber traslados importantes. Una vez que suben los documentos, eligen un día y hora y cuando se validen estos documentos por parte del consulado, ya se le confirma la cita y puede atender la persona. Esto garantiza, 1, que haya mayor disponibilidad de espacios y 2, que se ahorren por lo menos un viaje, y era una de las solicitudes más importantes. Nosotros tuvimos la oportunidad, parte del equipo, de ir a algunos consulados y era una demanda bastante frecuente. El segundo tiene que ver con el registro civil y hoy lanzamos 9 trámites del registro civil que están ahí señalados. Algunos, los que están en color cafecito, son trámites que requieren hacerse de manera presencial, por ejemplo, un acta de nacimiento de un bebé o acta de matrimonio si uno contrae matrimonio
en Estados Unidos, por ejemplo, y los que están en verde son trámites que ya están habilitados para hacerse en línea. Por ejemplo, si el acta de nacimiento no está en el sistema del CID de RENAPO, pedir que se suba, de modo que se pueda imprimir un acta certificada desde el hogar, como lo hacemos en México. Corregir un error en el acta, y ahorita si quieren entro en un poquito más de detalle. Simplemente en los que están en línea hacen clic en seleccionar e inician el trámite en línea y el resto del proceso pues se hace de principio a fin. Ahí esto, si regresamos si quieren a la presentación, implica dos trayectos. La siguiente, por favor. Uno, un esfuerzo de simplificación importante, por ejemplo, en actas de nacimiento, para aquellas de doble nacionalidad pasar de 9 a 3 requisitos, o en el registro de personas nacidas en México que por alguna razón no se registraron en nuestro país y residen en el extranjero, de 10 a 3 requisitos. Es una reducción muy sustantiva. Reconocimiento administrativo de identidad de género de 3 a 2, matrimonio de 12 a 5 y de función de 3 a 2. Y esto implica que se emitieron nuevos lineamientos de los requisitos de los trámites de registro civil en los consulados. Los consulados funcionan como un registro civil. Entonces, estos nuevos lineamientos se publicarán en los siguientes días en el Diario Oficial y en ningún caso se puede solicitar más requisitos que los que están especificados. Siguiente, por favor. Por otra parte, cuando el Sistema Nacional de Identidad que gestiona RENAPO, y aquí un agradecimiento enorme a la secretaria Rosa Isela Rodríguez y a su equipo, es lo que permite que todos los registros civiles del país estén conectados en una plataforma digital, y eso implica pues que puedan hacerse correcciones de manera remota o trámites o impresiones de copias certificadas, etcétera, ¿no? Ahora, el registro civil que opera en los consulados también forma parte de esto, y esto nos permite digitalizar todo lo que les voy a mencionar. Siguiente, por favor. Estos son los tres, digamos, de mayor impacto. Uno, la solicitud de captura para que puedan imprimir en sus casas copias que tienen la validez de un original del acta de nacimiento, como ya lo hacemos en la Ciudad de México y en el resto del país. Dos, corrección de extractos, y esto les voy a dar un ejemplo. Si por alguna razón en el acta de nacimiento estaba mal nuestro apellido, nuestro nombre, le pusieron MA en lugar de María o Velázquez con S en lugar de con Z, o bueno, cualquiera de estas posibilidades, pues nuestros connacionales tenían que venir hasta su estado en donde fueron registrados, solicitar esta corrección y hacer todo el trámite, ¿no? Y eso pues evidentemente implicaba que no pudieran hacer el otro trámite que seguramente buscaban hacer con el acta corregida, ¿no? Entonces ahora lo van a poder hacer de manera remota, las dos. Uno, corrección de extractos, que es cuando en el libro está correcto pero en el acta está incorrecto, o aclaración de actas, que es cuando desde el libro está incorrecto algún dato, ¿no? Y estos trámites, por supuesto, se pueden realizar desde Estados Unidos, pero desde cualquier parte del mundo. Y aquí, la verdad, un reconocimiento enorme y un agradecimiento enorme a las 32 entidades del país. A poder habilitar estos trámites de manera digital implicó una coordinación con los 32 registros civiles. 28 ya están implementados, nos faltan 4 que son estados en los que había una transición de gobierno, pero se van a concluir en fechas muy pronto, ¿no? En las siguientes semanas o días. Y eso permite, además, que al habilitar esto para nuestros connacionales en Estados Unidos y el resto del mundo, pues realmente ya lo habilitamos para todos, ¿no? Es decir, si hay una persona nacida en Oaxaca que vive en Baja California, pues también podrá hacer, por supuesto, de manera remota la corrección y aclaración de actas. Entonces, la verdad, un esfuerzo enorme por parte de los gobiernos estatales, por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, los consulados y la Agencia de Transformación Digital. Siguiente, por favor. Y lo que les decía de las citas, los documentos se suben en formatos digitales en miconsulado.sre.gov.mx, seleccionas fecha y día con disponibilidad y los documentos se validan y se informa por correo electrónico o el medio de contacto que hayan compartido la aceptación de la cita, o bien si se requiere algo más. No es un rechazo propiamente de la cita,
Puede ser que al subir un documento digital no sea legible para el consulado, entonces piden que se suba una versión legible, etcétera, ¿no? Siguiente, por favor. Y esto es, no voy a leer todos, por supuesto, pero esto es todo lo que viene, ¿no? Iniciamos la ventanilla con estos trámites del registro civil. En enero nos vamos a dedicar a hacer un ejercicio de simplificación y digitalización. Eso está haciendo ahorita, ¿no? Pero se publica en enero. De pasaportes, en febrero sobre todo temas de visado. Siguiente, por favor. Marzo, distintos trámites también frecuentes como de homenaje, certificados. En abril, otra serie de trámites y así hasta el mes de junio, en donde queremos agotar la totalidad de trámites que requieren nuestros connacionales y permitir, pues, por supuesto, una interacción mucho más efectiva, cercana, por parte de la Cancillería y de todo el Gobierno de México. Muchísimas gracias, Presidenta. ¿Tenemos por ahí el teléfono? A ver si ya lo tiene. A ver, póngalo. Es para las y los mexicanos en Estados Unidos. Este es los teléfonos donde pueden llamar 24 horas al día, 7 días a la semana, para cualquier asesoría y en particular si hay algún problema jurídico, legal, que sepan que van a ser apoyados. Bueno, antes de pasar, este llamado que hicimos con el himno migrante y el llamado que estuvimos haciendo a muchos mexicanos y mexicanas en el exterior, nos enviaron varios videos, ¿verdad? A ver si los podemos pasar. Buenas mañaneras, Presidenta Claudia. Aquí respondiendo a su llamado, soy Sergio Arau, que junto con Yareli Arismendi, mi esposa y cómplice, hicimos la película Un día sin mexicanos hace 20 años. Y nos parece muy importante la pregunta de qué hacemos los mexicanos en Estados Unidos. Pero me parece más importante saber qué harían los Estados Unidos sin los mexicanos. Entonces estamos trabajando en la segunda parte de la película y nos encantaría conocer sus historias. Escríbanos, mándenos sus anécdotas, todo lo que ustedes sepan, todo lo que ustedes quieran, a nosotros y a la Presidenta, por supuesto, para hacer una cosa en conjunto, y eso nos va a ayudar mucho para hacer la segunda parte que vendrá en el 2025, ya pronto. Y acuérdense que México también se escribe con M de migrante. Hola, soy Randy Lina, un orgulloso inmigrante mexicano que vivo aquí en Avondale, Arizona desde hace 30 años. Algunos dicen que los inmigrantes solo tomamos los trabajos y no contribuimos. Eso es totalmente falso. De hecho, yo genero empleo para más de 60 americanos. Ahora les voy a platicar cuánto nosotros inmigrantes pagamos en impuestos aquí en los Estados Unidos. En 2022, los migrantes contribuimos con 96.700 millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales. En ese mismo año, se estima que el número de personas mexicanas en Estados Unidos fue de 5 millones, 45% del total. Lo anterior implica que las personas migrantes mexicanas contribuimos con cerca de 43.500 millones de dólares al gobierno de los Estados Unidos. Ahora ya lo saben, las y los inmigrantes mexicanos trabajamos muy duro y también pagamos lo justo para apoyar la economía de los Estados Unidos. Mi nombre es Heriberto Berreta, originario de Guatemala, Michoacán, y quiero mandarle un saludo desde aquí, desde mi fábrica de paletas en el estado de Washington, aquí para que vea nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum, que desde aquí la estamos apoyando. Para que vea que nosotros los mexicanos venimos a trabajar duro aquí para mandar recursos a nuestros familiares a México, que el gobierno de Estados Unidos vea que también no somos una carga para el país y que nos acepten tal y como somos, como personas trabajadoras
Entonces, ahí le encargo a nuestra presidenta que abogue por nosotros los migrantes. Hasta ahorita estamos muy orgullosos de ella y que así siga en el segundo piso de la cuarta transformación. ¿No tienen más? A ver, otros dos más por ahí. ¿Sí los tienen? Desde Denver, Colorado. Felicidades a todos los inmigrantes del mundo en el Día Internacional del Inmigrante. Buenos días a todos los mexicanos y mexicanas, donde quiera que se encuentren. Buenos días, Presidenta Claudia Sheinbaum. Saludos desde San José, California. Hola paisanos, les mando un fuerte abrazo desde San Antonio, Texas. Muchas felicidades en su día. Somos la salsa que le damos el sabor a la economía de Estados Unidos. ¡Viva México desde Taft, California! Doctora Claudia Sheinbaum, un orgullo tenerla como nuestra primer mujer presidenta de México. Confiamos en ustedes. Un abrazo desde Denver, Colorado. Hola, somos las Twins, Ellie y Maggie. Desde Santa Mónica, California. Le mandamos un fuerte abrazo desde Canadá y que viva México. Presidenta Claudia, le mando un abrazo desde Francia. Aquí pasamos mucho frío, pero nos cobijamos con el amor del pueblo de México que no tiene fronteras. Desde el área de la Bahía de San Francisco le mando un caluroso saludo. Aquí, como en toda la Unión Americana, habemos millones que la apoyamos. Claudia, desde Minnesota, aquí en Estados Unidos, queremos mandarte todo nuestro apoyo. Contamos con el pueblo de México y ¡que viva México! Mandamos un gran abrazo desde Barcelona. Desde el río San Logan, en Montreal. Doctora, desde Hawái, las mexicanas te apoyamos. Desde Madrid, todo el apoyo desde Francia. Su servidora Stephanie Fernández le manda un abrazo con mucho cariño desde el Círculo Polar Ártico Noruega. Porque amamos a México, aún estando lejos. Desde Luxemburgo. Desde Ljubljana, Eslovenia. Desde Zurich, Suiza. Desde Denver, Colorado. Saludos desde la ciudad de La Milla. Desde Santa Ana, California. Que vivan los y las migrantes. ¡Viva México! ¡Viva! Siempre vamos a apoyar a nuestros hermanos y hermanas migrantes. Adelante. Aquí, en medio. Adelante, vamos primero en las filas de adelante y si nos da tiempo vamos atrás. Hola, Presidenta. Gracias. Karen Ballesteros, de Canal 11. Primero, preguntar sobre el tema, sobre esta aplicación del botón de alerta que presentaba el canciller. Si nos puede detallar cómo va a funcionar exactamente, quién la está desarrollando, cuándo empezaría a funcionar y si es similar a la aplicación que se tiene ahora en la Ciudad de México. Sí, lo estamos desarrollando con el apoyo de la Agencia de Transformación Digital y la idea es que sea una aplicación muy sencilla porque la queremos fundamentalmente para casos realmente de emergencia, ¿no? En el momento en que la necesites. ¿Cuándo es cuando la puedes necesitar? Pues cuando te sientas que estás frente a una detención inminente y lo único que hace, que es importantísimo en el proceso, primero, avisarle al consulado para que el consulado tenga notificación y se pueda movilizar al más cercano en el que te encuentres. Obviamente detecta tu ubicación. Segundo, avisarle a los familiares que tú hayas previamente seleccionado que quieres que sepan, que es otro problema que a veces ocurre, la comunicación entre quien pudo haber sido detenido y sus familiares. Y tercero, notificar directamente a la Cancillería. Entonces, es relativamente sencillo, tiene únicamente esas tres funciones. Les decía yo que algunos abogados que nos están auxiliando de las asesorías que se han contratado en Dallas, Texas, tienen un procedimiento muy similar que lo han estado utilizando con buen éxito, o sea, funciona. Lo más importante, si alguien por alguna razón llega a ser detenido, independientemente de su estatus migratorio, es que el consulado debe estar informado. Por ley lo tendría que hacer la agencia que ejecutó la detención. En general, hasta ahora se ha estado haciendo. Esos son los reportes que tenemos. Pero de cualquier forma, esto es lo que garantiza que el consulado esté enterado y podamos tener una reacción rápida. ¿Y para cuándo se tendría? Bueno, se tiene una fecha estimada. 6 de enero. En enero. Okay.
Muchas gracias. En otro tema, Presidenta, bueno, igual sobre migración, ayer se reunió la secretaria de Gobernación, Rosa Isela, con Sergio Céspedes, el próximo titular del Instituto Nacional de Migración, saber sobre qué giró esta reunión, ¿cuáles son las prioridades que usted le daría, ¿no? O las instrucciones que usted le daría al próximo titular sobre las acciones prioritarias desde el Instituto Nacional de Migración y cuándo él tomaría ya el cargo oficialmente? Sí, va a haber un periodo de transición. Es un tema obviamente delicado y entonces va a haber un periodo de transición entre Francisco y Sergio Salomón. Y además vamos a hacer algunas modificaciones al Instituto Nacional de Migración que permita convertirlo realmente más bien en un instituto de apoyo a la movilidad humana. El instituto tiene distintas funciones, desde la función de recibir a nacionales y extranjeros en los aeropuertos, en lugares autobuses, etcétera, en donde hay estaciones de migración, hasta pues la parte de, digamos, control de migración en el sur del país y varias funciones que tiene el instituto. Entonces, queremos hacer una transformación profunda del instituto y mientras tanto pues va a haber un periodo de transición y ya lo estaremos informando. Y quien está encargada pues es la secretaria de Gobernación, con el apoyo de Relaciones Exteriores. Okay. Ayer también se daba a conocer este anuncio por parte del llamado SAR de la frontera, que indicaba que a partir de la entrada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos se comenzaría con esta detención de familias migrantes. Incluso mencionó que no importaba si había niñas, niños que habían nacido en Estados Unidos, también que comenzaría, ¿no?, a detenerlos, a ponerlos en estos centros de detención que pues se habían erradicado con el gobierno de Joe Biden. Saber cuál es su postura, la postura del gobierno, el llamado que hace sobre todo para la protección de las infancias migrantes. Lo primero es que las y los mexicanos que trabajan en Estados Unidos cumplen una función muy importante. Para la economía de México sí, con las remesas que envían y el apoyo que envían a sus familias, que es un apoyo al país, pero también cumplen una función muy importante para la economía de los Estados Unidos. Y por eso la información que hemos estado dando y que vamos a seguir dando. Y es una información que hemos dado al gobierno de los Estados Unidos en este momento con la administración Biden y que vamos a seguir insistiendo con la administración del presidente Trump. Segundo, pues darle la protección a las y los mexicanos que están en Estados Unidos y por eso lo que presenta hoy el canciller, que sepan que tienen derechos, que no se puede deportar a una persona tomándola y llevándola a la frontera, sino que tiene que seguirse una serie de procedimientos legales que son procedimientos en Estados Unidos. Entonces, estamos haciendo esta campaña en Estados Unidos a través de los consulados para que las y los mexicanos sepan cuáles son sus derechos y en caso de alguna detención, pues que puedan llamar al consulado para que reciban todo el apoyo jurídico y legal. Entonces, es esta visión que tenemos de apoyo a las y los mexicanos en Estados Unidos, de conocimiento de lo que aportan las y los mexicanos en nuestro vecino país y al mismo tiempo pues todo el apoyo que tenemos que dar en caso de que se dé una situación de deportaciones a las familias mexicanas, todo el apoyo legal y también en México, cuando lleguen a México, que sean recibidos bien, con una bienvenida. Gracias. En otro tema, ayer daba a conocer sobre este albazo que intentó, que realizó el IFT. ¿Nos podría dar más información sobre estas concesiones? ¿Por qué me platicas? Con su permiso. Bueno, como ustedes saben, el espectro radioeléctrico es propiedad del Estado mexicano, ¿no? Y el espectro radioeléctrico tiene distintas bandas, ¿no?, bajas, altas, para distintos usos. Puede ser radiodifusión o puede ser conectividad, por ejemplo, ¿no? El IFT tiene dos funciones centrales. Una tiene que ver con el tema de competencia y la otra tiene que ver justamente con la otorgación de espectro y licencias, ¿no?
Y esto, como en cualquier otro bien público, se hace por medio de concesiones, ¿no? Como ustedes saben, inició con la iniciativa que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero, pues la propuesta de simplificación que incluye la desaparición del IFT. Y este es un trayecto pues, que se han dado desde febrero, y justamente un día antes de que se publicara en el Diario Oficial de la Federación lo que el Congreso mexicano aprobó, pues se hace pública inicia, digamos, el proceso ya público de la licitación de más de 2.400 cachitos y cachotes de espectro, ¿no? Algunos son cachitos porque son espectros locales, por ejemplo, para radios comunitarias, y algunos son muy grandes, como la de 600 MHz, que permitiría a un proveedor de telefonía celular proveer o crecer los servicios de 5G, ¿no? Que es parecida a la de 700 que tiene Altán, por ejemplo, que usa Altán. Entonces, nosotros creemos tres cosas de manera importante. Uno, creemos que el proceso de licitación de ocurra con la configuración final que tendrá el regulador de telecomunicaciones, ¿no? No es apegado a lo que llaman en inglés due diligence o diligencia apropiada, que si hay una institución que se está reconfigurando, que entre sus atribuciones está la de otorgar concesiones de espectro, pues esto ocurra mientras justamente está modificándose, ¿no? Esto da certeza jurídica tanto al Estado mexicano como a quienes adquieran concesiones de espectro. Segundo, creemos que la licitación como está planteada, pues no cumple a cabalidad con algunos objetivos de cobertura social, ¿no? Y esto es importante porque es parte del mandato que tiene el propio IFT y que está en la ley y en la Constitución, que el tema de cobertura en general, ¿no? Pero sobre todo cobertura social para extractos de menores ingresos o áreas remotas en donde no hay infraestructura. Y tercero, pues el tema del cobro de espectro, que es parte del aprovechamiento que tiene que tener el gobierno mexicano. Entonces, nosotros creemos que el Pleno… En primer lugar, la posición del gobierno de la presidenta, y que evidentemente compartimos nosotros, es que esta licitación se frene, ¿no? En segundo lugar, esto tiene que aprobarse y nosotros creemos que así va a ser en los siguientes días por los comisionados del IFT que frenen esta licitación. Y en tercer lugar, hay una estrategia junto con la consejera jurídica Ernestina Godoy, pues para justamente garantizar que en la siguiente semana y media, 2, esto quede frenado y en su caso se vuelva a iniciar el proceso una vez que esté configurado el nuevo regulador de Telecom y el nuevo regulador de competencia, ya como está establecido en la reforma del 28 constitucional. No se van a entregar. No. O sea, lo que dice el decreto que salió publicado en el Diario Oficial de la Federación es que tienen que extinguirse, tiene que haber un decreto de extinción de estos organismos que sale ya en estos días. El IFT se divide en 3 áreas, sus funciones. Una va a la agencia digital, otra un organismo que se va a crear en donde van a estar juntos una parte de las funciones del IFT y la COFESE. Es un organismo descentralizado que vamos a crear el próximo año, ya en enero, con sus leyes secundarias, y otra parte se va a comunicaciones y transportes. Quisieron dar un albazo, imagínense licitando todo lo que queda del espectro. Entonces, pues no se puede permitir eso, porque la decisión es del Estado mexicano, no es la decisión de unos cuantos personas que son parte hoy del IFT, que molestas por supongo, ¿no? Quisieron dar este albazo. Entonces no va a proceder. Vamos a hacer todo lo jurídico que sea necesario para que no proceda, porque no es correcto. ¿Quién le dio esa concesión del 5G
escoge? No, se abre la licitación. O sea, abrieron la licitación de todo lo que queda de la banda, pues no. Sí. ¿Frecuencias de radio se están licitando? ¿Cuántas frecuencias de radio eran? 2.400, imagínense. En todo el país, todo el país. O sea, lo que queda prácticamente del espectro, lo quisieron licitar un día antes de que... Entonces, eso no va a proceder. No, no es necesario. No es necesario, sí. Sencillamente a la hora de extinguir el organismo, pues ya no tiene atribuciones para licitar y el nuevo organismo pues va a cancelar cualquier licitación que pretendían hacer. Bueno, a ver, acá. Hola, Presidenta, buenos días. César Huerta, de la revista Polemón. La primera que quiero hacer la pregunta es sobre lo que veíamos de Arau, del Día Sin Mexicanos. Me llamó mucho la atención que vaya a ser esta segunda parte y va relacionada con que en la mala noticia de que deportaran a mexicanos, ¿usted tiene pensado un programa que pudiera incorporar a estos mexicanos a la economía pues de México, a que aportaran al PIB, considerando que, como lo muestra la película de Un Día Sin Mexicanos, pues los mexicanos son muy trabajadores y son muy calificados, e incluso aquí nos llegó a decir muchas veces el presidente López Obrador que se llevaban a soldar a muchos mexicanos, a hacer muchos trabajos que en realidad en Estados Unidos ya no había quien lo pudiera hacer como además en son la los película. mejores. Exacto. Los trabajadores del campo, de las fábricas, de la construcción. Vean ustedes todo lo que han aportado y además tienen pequeñas empresas o grandes empresas incluso en Estados Unidos. Entonces, primero, que reciban todo el apoyo del Gobierno de México a través de los consulados y que sepan cuáles son sus derechos. Segundo, pues lo que hagamos de política exterior de alto nivel, en su momento con ya la administración del presidente Trump. Y tercero, a todos aquellos que lleguen a nuestro país, siempre se les va a recibir y se les va a dar los apoyos sociales, los programas de bienestar y también todo el apoyo que requieran, que en su momento ya lo estaremos informando. Y Un Día Sin Mexicanos pasa por Canal 11, no lo había anunciado. Pasó el 25. Bueno, a ver si la pueden volver a pasar. Otra vez está no bien. la anunciamos. Y en efecto, Sergio Arau con su compañera van a hacer la segunda parte. Es una película muy buena porque muestra qué pasaría si dejaran de trabajar los mexicanos que viven en Estados Unidos un día. Entonces tiene alguna parte pues más una sátira, digamos, pero muestra de fondo lo que significan las y los mexicanos en Estados Unidos. Sí. Y, Presidenta, es diciembre y yo sé que estamos en un modo como navideño, con amor y buenos deseos, pero hay quienes parecen estar caminando en otra vía y están muy enojados y siguen difundiendo ataques. Por ejemplo, está Héctor Aguilar Camín, quien aseguró que en México la democracia fue destruida con las armas de la propia democracia y advierte que su gobierno, pues el próximo año ya será tiránico, que empieza ya la tiranía en el próximo año, ¿no? Es decir, que ya estamos casi en una dictadura. Además de Aguilar Camín, pues hay otros personajes que vuelven a insistir en que no se sabe quién gobierna México y que si es usted o es el presidente López Obrador, siguen ahí dando lata a ciertos payasitos del YouTube ahora. ¿Qué opinión le merecen estas afirmaciones y cómo responde a quienes llevan meses deslegitimando su liderazgo con este tipo de comentarios machistas y mentirosos y difundiendo la idea de que pues en México hay una dictadura? ¿Cómo dices que dijo Aguilar Camín? Que la democracia se derrotó con la propia democracia. Fue destruida por la propia democracia. O sea, ¿cómo es que la democracia se derrota con democracia?
¿Y eso es autoritarismo? Ajá. No, pues. Y además lo dice como en una cadena de radio que se escucha por todos lados. Están muy molestos por varias razones. Una, porque se acabaron los recursos públicos para su beneficio. Ese es lo que más molesto lo tiene. Aquí el presidente, no lo traemos hoy, pero a ver si un día lo recordamos. El apapacho de Salinas de Gortari, Aguilar Camín, que como no terminaba el trabajo que se le había encargado, pues seguía pidiendo más y más y más. De Salinas de Gortari, quien llegó a la presidencia con un fraude electoral, no precisamente con democracia. Muchos intelectuales como él y otros decidieron acercarse en aquel momento a Salinas de Gortari. Yo recuerdo en el 88, después del fraude electoral contra el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que en aquel entonces se formaba, se estaban uniendo las fuerzas, porque hubo muchas fuerzas de muchos lugares que apoyaron en su momento al ingeniero Cárdenas. Nosotros, digo nosotros porque éramos una generación, pues desde la universidad, después del movimiento del CEU, muchos de nosotros decidimos apoyar al ingeniero Cárdenas. Y así como había movimientos sociales, igual partidos políticos, dirigentes políticos, sea de movimientos sociales o de partidos políticos, decidieron apoyarlo, pero sobre todo lo apoyó el pueblo de México en un momento muy trascendente del país. Viene el fraude electoral y la imposición de Salinas de Gortari, y este grupo de intelectuales saca un desplegado mientras estaban las movilizaciones contra el fraude, diciendo que en realidad no había habido un fraude electoral y que pues prácticamente ya se habían acercado al poder en aquel desplegado. A ver si en algún momento lo podemos encontrar, aquel desplegado. Vamos a buscarlo. Un desplegado que sale en el 88, principios, yo creo que en el 88. Y son todos estos intelectuales que el presidente llamaba intelectuales orgánicos al poder de entonces, que se acercan, y se acercan principalmente vinculados con recursos económicos. Los cooptaron, digamos. Cuando en el 18 llega el presidente López Obrador, pues a lo mejor tenían alguna esperanza de que siguiera ese flujo de recursos, pero no. Entonces se enojan muchísimo, y lo que les ha ido pasando es que su enojo como que les pone un velo que evita que hagan un análisis de lo que realmente está pasando en el país. Y es un apoyo popular muy grande a la Cuarta Transformación, por la revolución de las conciencias, pero también porque ha dado resultados para el beneficio de quien menos tiene, pero para el beneficio de todos. Ayer estaba viendo, por ahí sale una gráfica de las reservas del Banco de México, histórico, récord. Es decir, la economía está sólida. También salió recién la inflación, que bajó todavía más la inflación. Y no digamos pues lo que significa la inversión extranjera directa, la mejora en salarios, la disminución de la pobreza, de las desigualdades. Entonces este grupo, y particularmente estos comentócratas, no entienden lo que está pasando en el país y dicen cosas tan absurdas como eso de que el autorismo llega a través de la democracia. O sea, ¿cómo? Entonces, lo que hay es un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, y va a seguir habiendo, porque no nos vamos a alejar del pueblo de México. Entonces, si en el 18 tenían esperanzas de recibir algún apoyo económico, pues en el 24 a lo mejor también tenían un poquito de esperanza de que las cosas cambiaran. Pero
Si nosotros venimos luchando en este movimiento desde hace años, ¿cómo nos vamos a traicionar a nosotros mismos? Entonces, esta idea de que gobierna López Obrador desde Palenque, pues la verdad es que ¿a quién le importa? Que lo sigan creyendo ellos, ¿no? La verdad. O sea, que sigan haciéndose las ideas que quieran hacerse. La gente sabe que hay un gobierno que responde al pueblo de México, que responde a los principios de la Cuarta Transformación, que responde a los principios del humanismo mexicano, de la economía moral, y que no nos vamos a traicionar ni a nosotros mismos ni al pueblo de México. Entonces, cualquiera que creyera que no iba a haber reforma al Poder Judicial, que no íbamos a aprobar los programas de bienestar, que no íbamos a desaparecer los organismos autónomos, que no representaron lo que supuestamente iban a representar, que era el combate a los monopolios, sino sencillamente actuaron en contra de las empresas públicas y al mismo tiempo hicieron un dispendio de recursos que todos conocemos, la cantidad de recursos públicos que se utilizaron para beneficio personal. Entonces, sencillamente estamos siguiendo lo que siempre defendimos. Entonces, ellos pueden seguir escribiendo. El asunto es que ellos se alejan cada vez más. Cada vez menos personas los siguen. Cada vez menos personas los leen. Pero bueno, hay democracia, ¿no? Porque siguen escribiendo lo que ellos decidan y va a seguir habiendo, porque hay libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de manifestación, y la democracia la entendemos como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Muchas gracias, Presidenta. Y hablando de estas buenas noticias, como lo que nos mostró ahora con la gráfica de las reservas, en términos económicos, pues México también cerró con cifras récord en inversión extranjera y en empleo. O sea, en empleo hay muy poco. Empleo récord, inversión extranjera directa récord, reservas del Banco de México récord, inflación bajando. ¿Qué estrategias tiene planeadas para impulsar este crecimiento, como ese buen deseo del 2025? ¿Qué han pensado para que se mantenga también este ritmo y que pues… El 16, si mal no me equivoco, bueno, en la tercera semana de enero, considerando la primera semana como el fin de diciembre y el principio de enero, vamos a presentar lo que llamamos el Plan México, del que hemos hablado aquí en la mañanera. Vamos a tener una reunión con el Consejo de Empresarios que presentamos aquí, empresarias, y estamos trabajando en esto que llamamos el Plan México, que tiene como objetivo el fortalecimiento de la economía nacional, impulsando la economía desde abajo, que es nuestra visión, con obras públicas, de inversión pública, obras de inversión mixta y el esquema de inversión privada que estamos planteando. Porque la relocalización de empresas va a seguirse dando en nuestro país. Y lo que queremos con esta relocalización y con el impulso a la economía nacional, desde la microempresa hasta grandes empresas, es fortalecer lo que se fabrica en nuestro país, las cadenas de valor, disminuir las importaciones y fortalecer la economía nacional. Hay un plan ya establecido con metas, objetivos claros, que tenemos que publicar de incentivos cada mes, cómo van a ser los polos de bienestar, en dónde van a estar ubicados, qué orientación económica van a tener, en cada sector de la economía, cómo vamos a generar estas cadenas de valor. Entonces hay un proyecto para el país de largo plazo, no solamente para el sexenio, evidentemente nosotros tenemos que desarrollarlo en el sexenio. Entonces esto nos pone en otra condición, no solamente es lo que se pensaba en el periodo neoliberal, que no debería de haber política industrial, llegaron a decir esa barbaridad,
y que el mercado iba a resolver todos los problemas. No, nosotros pensamos que el Estado tiene una parte muy importante, la iniciativa privada tiene otra parte importante, pero tiene que haber un plan y una conducción. Y eso es lo que estamos obligados a hacer. Se hizo en el primer periodo de la Cuarta Transformación y ahora nos toca pues este segundo piso. Muchas gracias, presidenta. Alma. Yo quisiera, en el caso de migración, preguntarle al doctor Juan Ramón de la Fuente. Ayer nos hablaba la presidenta de las alianzas que se están haciendo con otros países ante esta amenaza de deportación. ¿Nos podría abundar un poco con quiénes son las pláticas? Lo que ya se venía haciendo con países que enviamos. Sí, con mucho gusto, con permiso, presidenta. Sí, se ha dado continuidad a las pláticas que se tuvieron, incluso desde aquel encuentro en Palenque que hubo. Entonces, hemos estado en contacto con los cancilleres, las cancilleres de algunos de estos países, platicando, dándole continuidad a aquella reunión para ver cuáles van siendo sus propios esquemas de contingencia. Varían mucho de país a país. Hace poco que vino acompañando al presidente Petro, el canciller de Colombia, platicamos al respecto, es uno de los temas. Hemos platicado al respecto con el canciller de Guatemala, de hecho quedamos en que probablemente tendríamos una reunión con ellos en enero. La subsecretaria Cerura ha estado también en contacto con algunos otros en Honduras. He estado en contacto desde luego con el canciller de Panamá recientemente. Entonces la idea es mantener por lo pronto la comunicación entre nosotros y probablemente más adelante haya algún encuentro a nivel ministerial para hacerle algún planteamiento a las y los jefes de Estado. Pero la comunicación sigue siendo, la verdad, muy fluida. En esto como que estamos en el mismo canal varios de estos países. Gracias, doctor. Y, presidenta, hemos trabajado un tema ya en la jornada respecto al campo y el TLC, bueno, el Telecán y ahora el TEMEC. Y hay varias especialistas que plantean que a 3 décadas de la apertura comercial, pues el campo mexicano ha sido el gran perdedor y sobre todo se plantea esta problemática en el caso del maíz, ¿no? Usted se menciona que actualmente 1 de cada 2 kilogramos de maíz que se consume en México es comprado en el exterior, principalmente de Estados Unidos. ¿Qué es lo que se pretende hacer con esto? ¿Cuál es el balance que ustedes tienen al respecto, por favor? México es autosuficiente en maíz blanco, que es el de consumo humano principalmente. Y nuestro objetivo es seguir siendo autosuficientes en maíz blanco. Continuamos con la estrategia de precios de garantía y también con esquemas en los que está trabajando el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Verdegué, para no solamente apoyar a los productores pequeños y medianos, sino también garantizar el precio de la tortilla, porque no solamente es el apoyo con precios de garantía, sino queremos que el principal alimento de las y los mexicanos, que es la tortilla, no suba de precio. Por ejemplo, la tortilla en tortillería cuesta más, está sobre 24, 26 pesos, dependiendo, en algunos lugares llega hasta 30, aquí lo ha presentado Iván Escalante de Profeco, y la tortillería, por ejemplo, que se vende en tiendas de autoservicio está en 13, 14 pesos. La diferencia es que una se fabrica principalmente con harina de maíz y la otra viene de nixtamal, además de algunas otras características. Entonces está Julio revisando con todo su equipo la cadena de producción de la tortilla, incluso viendo la posibilidad de que pudiera
bajar de precio en las tortillerías, facilitando, no es subsidiando, sino facilitando, y viendo de qué manera el precio o el maíz que se compra con el precio de garantía a través de lo que hoy será alimentación para el bienestar, que Segalmex desaparece y se convierte en alimentación para el bienestar junto con las tiendas de Iconsa, para que en los lugares de mayor marginación social se pueda utilizar este maíz que venden las tiendas de Antigua Diconsa, Alimentación para el Bienestar, puedan ser utilizadas para la fabricación de tortilla. Pero el objetivo es seguir siendo autosuficientes en maíz blanco. El maíz que se importa es el maíz amarillo, que va principalmente para alimentación animal. Ahí pues también queremos aumentar la producción de maíz amarillo, aunque es más complejo porque el maíz amarillo tiene subsidios que vienen principalmente de Estados Unidos y con ello ingresan a nuestro país. Ese es, digamos, un tema. Segundo, no solamente es maíz, sino nosotros queremos recuperar la autosuficiencia en frijol. Frijol estamos importando 300,000 toneladas de frijol al año. Y el objetivo es aumentar la producción en 300,000 toneladas para ser autosuficientes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la fábrica de semillas vamos a recuperar la producción de semillas para el bienestar. La antigua Fábrica Nacional de Semillas que estaba en Zacatecas la estamos recuperando y se van a hacer esquemas de semilla mejorada de frijol junto con los productores. No se trata de modificaciones transgénicas, sino sencillamente de mejorar las semillas a través del propio proceso con los productores y el trabajo del INIFAP y otros institutos de investigación de nuestro país. Vamos a aumentar la producción de arroz. ¿En dónde? Principalmente en Campeche. Campeche era un gran productor de arroz y con la entrada del libre comercio desde el 92 fue cayendo y hoy importamos un porcentaje de arroz impresionante. Entonces, particularmente en Campeche, porque hay agua en Campeche y porque hay productores que todavía conocen cómo se siembra el arroz, vamos a aumentar la producción del arroz. Entre otros productos que buscamos la autosuficiencia, que es diferente a la palabra soberanía alimentaria, que es un proceso continuo, la soberanía. ¿Qué pasó en los últimos años? Pues una sequía muy prolongada en el país. Por ejemplo, el próximo año la producción de trigo pues espera que sea poca, porque particularmente en Sonora y en Sinaloa hubo menos lluvia que en otros lugares del país y en donde se produce principalmente el trigo. Va a haber un apoyo a los productores de trigo por la condición de la sequía y también en Sinaloa vamos a continuar con los apoyos. Entonces hay proyecto. ¿Qué pasó con el tratado? No solamente el tratado, sino la modificación también del 27 constitucional, pues cada vez hay mayor compra de tierras y entonces crecieron de nuevo las grandes productores. Y se impulsó mucho la agricultura de exportación, particularmente los grandes productores. Entonces tenemos agricultura de exportación desde el aguacate o el jitomate o otra agricultura de exportación, que es importante, pero nosotros lo que queremos apoyar pues es la producción nacional y la autosuficiencia. Entonces tenemos proyecto, además de precios de garantía, producción para el bienestar, fertilizantes gratuitos, Sembrando Vida, se va a apoyar con un programa que se llama Cosechando Soberanía, que tiene que ver con créditos y algunos otros esquemas de producción para el bienestar. ¿Las importaciones de maíz amarillo entonces van a disminuir o cuánto es lo que tienen ahorita proyectado? Por lo pronto es difícil en este momento disminuirlas, pero sí es un programa para el sexenio que también busque la producción en nuestro país no transgénica. Y Ricardo Monreal dijo que ya está lista una iniciativa. Sí, vamos a enviar la iniciativa. La iniciativa que envió en su momento el presidente López Obrador tendría que haberse aprobado en este periodo. Como no se aprobó, hay que enviar una nueva iniciativa. La estamos trabajando y la vamos a enviar
en enero, y tiene que ver principalmente con la protección del maíz que se siembra en México, aunque también hay maíz híbrido en México, que no es transgénico, pero sí se depende de la compra de semilla. Y nosotros lo que queremos es fortalecer pues el maíz criollo, que se recupere la siembra del maíz criollo y la protección del germoplasma, que se llama, que es la biodiversidad genética. Gracias, Presidenta. Fernando Mejía, de Grupo 7 Noticias. Me gustaría hacer un poquito más hincapié en el tema de las deportaciones. Sé que, como ya ha comentado ahorita, pues aún falta, esperando que pues no tengamos que llegar a este punto, pero en caso de que fuera así, ¿cómo se garantizaría que las familias deportadas puedan reconstruir su vida en México, incluyendo pues los accesos a la vivienda, servicios básicos, etcétera? Y a estas mismas personas, ¿cómo se les orientaría pues a aquellos que construyeron un patrimonio ya en Estados Unidos? Con un programa especial que estamos trabajando, lo coordina la secretaria de Gobernación. Lo primero pues es apoyar a los mexicanos y mexicanas que viven en Estados Unidos con todo lo que planteó el canciller y todo el trabajo que tienen que hacer los consulados, además pues del apoyo de lo que significa el reconocimiento de su trabajo en Estados Unidos, que es importante, y en México evidentemente. Y por otro lado, en caso de que lleguen a México, pues darles todas las facilidades para que puedan tener acceso a los programas de bienestar y donde ellos decidan vivir, pues que se le den las condiciones para que puedan hacerlo. Ok, gracias, Presidenta. ¿Qué pasaría con todos aquellos migrantes que pues no sean de nacionalidad mexicana y pues lleguen a nuestro país? Nosotros somos solidarios con todos y con todas, pero nuestra opinión es que Estados Unidos debería llevar o repatriar a las personas en sus países de origen. Entonces, esa es nuestra opinión y nuestra posición hasta ahora, y es una posición que ha tenido México desde hace tiempo, y particularmente en el último año que se reforzó la estrategia humanitaria de migración, de movilidad humana en nuestro país. ¿Y qué pasaría en caso de que pues sí manden pues a migrantes que no sean pues mexicanos? Pues ya lo estamos trabajando, pero de todas maneras nuestra orientación pues es darles la facilidad para que regresen a sus países de origen. Ok, ¿se les apoyaría de alguna manera? Y también Estados Unidos tiene que apoyar. Ok, en otro tema, ¿qué opina acerca de estas amenazas de Donald Trump acerca de tomar el canal de Panamá? Pues ya manifestamos nuestra solidaridad, nuestro apoyo al presidente de Panamá y al pueblo de Panamá, al pueblo y al gobierno de Panamá. El canal de Panamá es de las y los panameños y así tiene que permanecer. Ok, en otro tema, Presidenta, ¿qué significa para usted el respaldo pues de figuras como Mike Vigil, ex jefe de la DEA, que dijo que Donald Trump pues no sabe nada y la felicitó a usted diciendo que es supremamente inteligente? Y y pues usted, ¿cómo recibe esta percepción de la imagen de México en el extranjero? No conocí esta declaración, tendría que leerla a ver exactamente qué fue lo que planteó. Yo lo he manifestado varias veces. Nosotros esperamos tener un buen acuerdo con el gobierno del presidente Trump en varios sentidos. Nosotros buscamos colaboración, coordinación en varios temas, nunca subordinación y siempre defendiendo nuestra soberanía. Pero nosotros estamos convencidos, y creo que también el presidente Trump, de que el tratado comercial es un buen tratado, que ha ayudado a Canadá, que ha ayudado a Estados Unidos, que ha ayudado a México, y juntos hacemos o sumamos el 30% de la economía mundial, que la relación comercial
nos fortalece y nos va a seguir fortaleciendo frente a otros polos de desarrollo, en particular China. Entonces, esa es nuestra posición, la seguimos manteniendo y la vamos a mantener siempre. Por supuesto que el presidente Trump pues toma sus propias decisiones, ¿verdad? Pero buscamos tener comunicación con él para poder explicar. En el terreno de migración, respetando los derechos humanos, nuestra soberanía, pues se puede colaborar. En el terreno de seguridad podemos colaborar. Por razones humanitarias, nosotros tenemos que colaborar con Estados Unidos para evitar que el fentanilo siga quitando la vida de muchísimos jóvenes. El día 7 de enero vamos a presentar la nueva campaña de fentanilo y también una miniserie aquí en La Mañanera que va a ampliarse en los canales públicos sobre cómo es que se creó el fentanilo y cómo es que llegó a ser la crisis que representa hoy, particularmente en Estados Unidos. Es importante que se conozca, pero además vamos a hacer esta campaña, vamos a fortalecer la campaña con anuncios en la televisión, estamos reeditando ya con algunas correcciones lo que se hizo para las escuelas, particularmente secundarias, educación media superior, la guía para los padres y las madres, la comunicación general a todas las y los mexicanos, particularmente a los jóvenes que no consuman drogas y menos el fentanilo, que es una droga muy adictiva que finalmente lleva a la muerte, como otras drogas también. Todo esto lo vamos a hacer a partir del 7. Si se fijan, el presidente Trump anunció recientemente que iba a hacer una campaña en Estados Unidos. Pienso que, entre otras razones, por la comunicación que tuvimos y lo que le expresamos en aquella llamada telefónica, aquí Juan Ramón estuvo presente, cuando le platiqué la campaña que hizo el presidente López Obrador, se interesó muchísimo y de inmediato a quien estaba con él le dijo: hay que hacer una campaña igual en Estados Unidos, y recientemente la anunció. Entonces nosotros creemos que podemos llegar a buenos acuerdos con el presidente Trump y vamos a hacer todo lo que esté de nuestra parte para que así sea. Ahora, las decisiones las toma él y frente a esas decisiones pues nosotros también tenemos nuestra estrategia. Entonces eso es lo que vamos a hacer, y siempre protegiendo y defendiendo nuestra soberanía, la grandeza de México y a las y los mexicanos en cualquier lugar donde se encuentren. Ok, muchas gracias, Presidenta. Para terminar mi intervención, estando a unos días de finalizar el año, básicamente a una mañanera de terminar el año, me gustaría poder preguntarle cuál es el pronóstico que usted tiene para México para el 2025, es decir, qué expectativas existen para el crecimiento de México. Muy en bien, todo el nos 25. ven muy bien. Muy bien, requete bien, diría Delfina. Nos va a ir muy bien porque México tiene con qué, sobre todo hombres y mujeres trabajadoras que aman a su patria, a sus familias, y vamos a salir adelante, siempre. A ver, la última, yo creo. Gracias. Buenos días, Presidenta. Fabián Evaristo, de La Silla Rota. Aprovechando que se encuentra aquí el canciller, quisiera saber su opinión. ¿Qué tiene previsto en la relación que habrá con el que será el próximo embajador de los Estados Unidos en México, Ronald Douglas Johnson? Sobre todo por el corte que trae este próximo funcionario de los Estados Unidos, más militar, las funciones que tuvo como embajador en El Salvador. Si pudiéramos tener una opinión del canciller al respecto de esta relación que se daría con Ronald. Con mucho gusto, con permiso. A ver, la diplomacia es la diplomacia y tiene reglas que son universalmente aceptadas, independientemente de los antecedentes de quien las ejerza. Desde luego, pues vamos a buscar tener toda la cooperación y la mejor de las coordinaciones, y también desde un principio y en términos diplomáticos, pues tratar de transmitirle cuáles han sido con toda claridad las indicaciones de la presidenta y los principios constitucionales de política exterior. Siguen siendo la mejor brújula
que puede haber para conducir una relación diplomática con cualquier país o en cualquier foro multilateral. Tenemos estos principios normativos que son los que definen al final cuáles son nuestras prioridades, nuestras conductas y nuestras reacciones. Entonces, seguramente a él le darán, como siempre le dan a los nuevos embajadores, una información actualizada sobre México, cuáles son esos principios constitucionales y cómo nos normamos. Yo creo que nos vamos a entender con él. Tiene antecedentes que no son los convencionales de los diplomáticos de carrera, pero eso no impide el que las reglas diplomáticas se apliquen. Entonces, entre las reglas diplomáticas universalmente aceptadas, nuestros principios constitucionales de política exterior y las indicaciones que sobre aspectos puntuales nos va dando la presidenta, yo estoy de verdad confiado en que vamos a lograr tener con él, como con todos los demás embajadores, una forma de operación que sea razonable, respetuosa y eficaz. Correcto, canciller. Gracias. Y otra pregunta, aprovechando que se está aquí al frente, estas acciones extraordinarias que nos estaba mencionando hace un momento en apoyo a los mexicanos radicados en Estados Unidos, ¿merecerían mayores recursos para Cancillería, para Relaciones Exteriores, basado en las amenazas de Donald Trump de estas deportaciones masivas? Hasta ahora el presupuesto que tenemos nos parece suficiente, no se afectó en lo más mínimo el trabajo consular, de hecho se reforzó porque había algunas plantillas que estaban con vacancias que las hemos cubierto, obviamente, todas las plazas tienen que estar listas y preparadas para el próximo año, y si en algún momento dado se requirieran más recursos, pues ya lo platicaré yo con la presidenta a ver qué indicaciones nos dan, pero en este momento no tengo esa preocupación, más bien estamos muy ocupados en que aprovechemos bien estas próximas semanas para hacer todo el trabajo informativo, de difusión y preventivo que seamos capaces de hacer. Okay. ¿Hay suficiente personal para poder hacer frente de este apoyo? Sí, las vacantes que había en algunos consulados se están llenando ya y vamos a estar al 100. Sí, yo creo que la red consular de México, déjeme decirle brevemente, la verdad es que es una red consular que está sólida. Ahora que he tenido oportunidad de visitarlos y de platicar, no solamente con las y los titulares, sino con el personal, con los cónsules de protección, con los cónsules de documentación, con quienes nos apoyan en las ventanillas, la verdad es que están comprometidos, están motivados. Yo creo que tenemos una red consular que va a estar a la altura de las circunstancias y pues lo está supervisando también de manera directa la presidenta. Entonces podríamos hablar de que recursos materiales, monetarios y humanos están, por el momento, están cubiertos desde el Estamos Cancillería. por el momento cubiertos y si surgieran algunas necesidades adicionales, pues en su momento las platicaríamos con la presidenta para dárselas a conocer y recibir sus indicaciones. Muchas gracias, canciller. Al contrario. Gracias, presidenta. Bueno, a ver, la última aquí y ya terminamos. Gracias. Presidenta, buenos días. Invitados, buenos días. Compañeros y compañeras, muy buenos días. Héctor Latempa, de Medio Puntos Suspensivos Radio, Puntos Suspensivos Comunicación. Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, desde el 2019 he tenido el honor de asistir a las conferencias matutinas del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, ejerciendo un periodismo comprometido con la verdad, la justicia y los valores de la Cuarta Transformación. En este espacio pude llevar el caso del ingeniero Leoncio Salinas Romero, un hombre trabajador y digno que enfrentó una situación profundamente injusta y desoladora. Gracias a la intervención del expresidente López Obrador, la justicia llegó para Leoncio y su caso fue reconocido como una de esas victorias que dan sentido a nuestra lucha diaria por un México más humano y solidario. Sin embargo, esa justicia aún no ha sido completa. Aunque se avanzó significativamente, los medios de comunicación que difundieron este logro no profundizaron en las implicaciones del caso ni en la necesidad de que se garantice plenamente su restitución. Hoy acudo a usted, presidenta Claudia Sheinbaum, con el mismo espíritu de humildad y esperanza que me llevó ante el presidente López Obrador, como alguien comprometido
con las causas sociales y la transformación de México. Le pido respetuosamente que revise este caso y, si es posible, se instruya a las autoridades correspondientes para garantizar que se complete el proceso de justicia para el ingeniero Leoncio Salinas Romero. Se trata no solo de la reivindicación de un hombre, sino del reflejo de los valores que nos unen como nación y como movimiento: la lucha por el bienestar de los más vulnerables, la empatía ante el sufrimiento y la firme convicción de que el derecho y la justicia no son privilegios, sino garantías de un mejor México. Le agradezco de antemano por su atención y por mantener abierta esta ventana de diálogo con el pueblo, y con todo respeto, Presidenta. Ya le comento, lo despidieron al ingeniero Leoncio, estuvo 24 años aproximadamente en juicio, peleando, no había recibido justicia. El presidente dio instrucción, incluso aquí mismo dijo que si había sido injusto su despido, él iba a dar las indicaciones, pero tenían que revisarlo. Se revisó y lo incorporaron. No encontraron ninguna de las acusaciones, no se pudo sostener y regresó allá en Salina Cruz a trabajar. El problema fue que, aunque tienen un mismo número de empleado, ¿sí?, empezó como si fuera su primer día de trabajo. No le respetaron toda su antigüedad. El señor ya tiene más de 70 años, ya no puede caminar, ya tiene enfermedades, debido también a consecuencias de la edad y de todo el proceso que llevó. Lo único que él pide es ya poderse jubilar, que le respeten todo el tiempo que estuvo trabajando, más el tiempo que estuvo en juicio. Eso es lo único que pediría, que se le revisara, y si usted considera que sí es injusto, pues que pudiera darle indicación. Sí, cómo no, con gusto. Gracias. En otro asunto, perdón. En otro tema, Presidenta, un ciudadano mexicano, precisamente también que está aquí el secretario de Relaciones Exteriores, un ciudadano mexicano nos hizo llegar su denuncia debido a que el pasado 14 de octubre presentó en la Embajada de México en Marruecos para solicitar una atención. Al llegar se encontró con varias barreras que dificultaron su experiencia. Los guardias locales no hablaban español y, lo más preocupante, ningún miembro del personal de la embajada salió a atenderlo, a pesar de que era evidente que se trataba de un mexicano en busca de asistencia. Esta situación pone de manifiesto un problema recurrente entre los migrantes mexicanos que residen en el exterior: la falta de atención y humanismo por parte de algunas representaciones diplomáticas. Los ciudadanos que votan por la transformación de México en el exterior esperan que las embajadas y consulados sean un reflejo de los principios de esta cuarta transformación, ofreciendo un servicio cercano, accesible y humano. Sin embargo, situaciones como esta generan la percepción de que fuera del país se les sigue dando la espalda. Y para esto tengo algunas preguntas. ¿Qué medidas están tomando? Digo, ahorita ya presentaron varias, pero precisamente en estos países o en estos lugares fuera de Estados Unidos, en donde quizá porque son muy pocos los hermanos que están migrantes en otros países, ¿qué medidas se están tomando para asegurar que las embajadas y consulados de México brinden una atención más humanista y eficiente a los migrantes, garantizando que se respete su dignidad y derechos? Sería todo en este sentido. Sí, viene a principios de año una reunión que se hace normalmente con todos los embajadores y embajadoras, y vienen también los cónsules. Entonces vamos a insistir mucho en la principal función, además de representar a nuestro país en el exterior, pues es la protección de las y los mexicanos fuera de México. Bueno, por último, ¿una más? Una más, por eso. Presidenta, solicito a usted su intervención en un caso que pone en riesgo la integridad física, psicológica y emocional de 3 menores de edad víctimas de abuso sexual, psicológico, por parte de su padre, señor Guillermo X o N. A pesar de los esfuerzos por buscar justicia, la situación ha escalado a niveles de politización e intimidación que no deben tener cabida en un sistema que debe proteger a los más vulnerables. Desde febrero del 2024 se inició la denuncia por violencia familiar en la Fiscalía de la Ciudad de México,
y a través de investigaciones y peritajes emergieron evidencias claras de abuso sexual. Los menores han sido atendidos en instituciones especializadas como el Hospital J.N. Navarro, donde han recibido tratamiento psiquiátrico y psicológico. Sin embargo, en lugar de garantizar su protección, las pruebas han sido anuladas y la madre de los menores, Regina Schemann, enfrenta múltiples acusaciones fabricadas, medidas cautelares injustificadas y una clara falta de perspectiva de género por parte de las autoridades judiciales. Este caso no solo refleja un abuso sistemático del poder, sino también la urgencia de garantizar justicia para las víctimas, que han sido revictimizadas en el proceso. El estado emocional de los menores es extremadamente frágil y los intentos de suicidio de 2 de ellos en los últimos meses son una señal alarmante que el tiempo apremia. Presidenta, usted es madre y sabe que no hay límite para lo que haríamos para proteger a nuestros hijos. Le suplicamos que intervenga para garantizar que los derechos de estos menores no sigan siendo ignorados. Se necesita su apoyo para garantizar la protección inmediata de los menores y su madre, asegurar una investigación imparcial y libre de consigna política e influencia externa, aplicar justicia con perspectiva de género y el interés superior de la niñez. Estos niños necesitan ser escuchados y protegidos. La lucha de Regina Schemann no es solo por su familia, sino por un sistema que no debe fallar ante quienes más lo necesitan. Gracias por su atención y compromiso con la justicia, la protección de los derechos de la niñez. Muchas gracias, Presidenta. Sí, si le das el caso a Adriana, que está aquí atrás, por favor, para que. Bueno, ya cerramos el día de hoy. Bulmaro, Suave Patria. Con su permiso, Presidenta. Quihatzi, desde Palacio Nacional. Les acabo de saludar en la lengua ñañú, u otomí, como muchas y muchos de ustedes lo conocen, y también forma parte de las 10 lenguas indígenas más habladas aquí en la Ciudad de México. Como cada semana, en la sección Suave Patria, la pasión y los sueños las presentamos de diferentes maneras, se viven de diferentes formas. Como en el caso de doña Mireya Montañez y sus compañeras, que entre gritos, aplausos, han encontrado en el softball una manera de superarse, una manera de reír, de brindar el apoyo entre ellas mismas. Por ello, la siguiente cápsula que les vamos a demostrar refleja que el deporte softball nos da historias muy inspiradoras. Con el permiso de usted, Presidenta, amigas, amigos, veamos la cápsula. Pues yo siempre he sido una persona activa, ¿no? Que me gusta hacer ejercicio, me gusta hacer deporte. Yo empiezo en el béisbol, bueno, en el softball, porque mis hijos iban a practicar en los campos de Naucalpan. Los llevábamos a entrenar. Entonces estaba jugando un equipo y le dije a mi marido, ay, como que me llama la atención, yo quiero jugar este deporte. Antes del accidente donde perdió parte del brazo, Mireya quería jugar voleibol, pero su destino estaba en otra parte. El softball se convirtió en un camino de vida, un camino que lleva recorriendo con orgullo por más de 3 décadas. En la liga comunitaria, ella es una estrella del diamante. Y tienes que tener mucha mente fría para pensar qué pichada es la adecuada para dominarlas. Que me hicieron una pregunta de que si había algún impedimento para salir adelante o jugar cualquier deporte. Y yo les comenté que no, que la discapacidad está en la mente. En un torneo que fui a Sinaloa, pues la verdad perdimos. Pero la porra estaba bien caliente, ¿no? Y me estaban echando porras, ¿no? Y todo el estadio que mire ella, o sea, dices, no inventes, o sea, yo nunca
pensé en mi vida que iba a vivir una situación así. Ya tengo como 30 años jugando, entonces pues, ya es mi pasión, ¿no? Yo creo que ya hasta que me muera, o me muero en el campo de softball o de algo, ¿no? Pero no, ya no lo dejo. ¿Vieron la sonrisa que tenía doña Mireya al batear y al lanzar la bola? Lo que les queremos decir, lo dice ella claramente, muchas veces la discapacidad está en la mente, porque el pueblo de México es tierra de campeones y campeonas. Hamadi. Muchas gracias. Permiso, Presidenta. Un saludo desde aquí a Mireya. Bueno, nos vamos a Guadalajara. Gracias. Nos vemos el lunes.